Bien, entonces comencemos. Tenemos más bien el tema que es México en la Segunda Guerra Mundial. Esto oscila entre los años de 1939 y 1945 aproximadamente. Entonces, dentro de los aspectos políticos de lo que aconteció durante este momento, nos indica cuando el fascismo italiano atacó y se anexó Etiopía en 1935, teniendo así que México formó en aquel entonces parte de los países que ejercieron el bloqueo económico en contra de Italia, suspendiendo así la exportación del carbón, del petróleo, del hierro y de otros productos mexicanos a ese país, y así pues evitando la compra de artículos italianos. En los casos de Checoslovaquia, Australia y otros países que fueron invadidos por Alemania, México siempre reconoció ante los gobiernos legítimos refugiados en el exilio de 1940 y apoya con firmeza la causa de la España republicana. Con esto, la neutralidad de México en la Segunda Guerra, cambia y decide su posición al incidir situaciones de carácter de tipo geográfico, político y económico, como fueron en este caso con el país vecino que es Estados Unidos, la solución dada por el presidente de aquel entonces, Franklin Delano Roosevelt, al problema del petróleo de México, sobre la necesidad de los países que fueron aliados de contar con el petróleo mexicano durante este tiempo para la guerra y la recuperación económica en el mismo tiempo del país. Con esto, con base al escuadrón aéreo de pelea del 201, ahorita en un video vamos a escuchar un poquito más de la profundidad de cómo fue la participación. Dentro del aspecto cultural, tenemos, tenemos que, hablando hablando de cultura, tenemos que la palabra cultura y las costumbres, ocupan un aspecto muy importante en todos estos cambios revolucionarios que han acontecido en México. Se vivió antes, durante y después de la guerra una crisis esencial en la historia, donde cada año se va viendo con mayor claridad los problemas de la dominación racial, de las fuerzas productivas, de la formación de una civilización a escala mundial. En cuanto a las artes, se ve un decaimiento de las mismas, de, de las mismas que mencionábamos hace un momento. Y en la Segunda Guerra Mundial se declina el surrealismo como una fuerza revolucionaria y la posguerra que contribuyó a que hubiera una liquidación más rápida y como por ejemplo, tenemos a Rumania. Y en el caso de Francia y Bélgica hubo un estallido rápido al movimiento surrealista revolucionario. Ahora, hay una frase que destacó mucho del general Manuel Ávila Camacho que dice, será una guerra total, pero las Fuerzas Armadas estarán destinadas a la defensa del territorio nacional. Y eso, pues hasta hoy en día también lo hemos visto que pues sí ha estado influyendo en cierto modo. En el caso de los aspectos sociales durante este acontecimiento, tenemos que en esta guerra se atribuyeron aproximadamente 55 millones de muertes. Entre ellos se incluyen a civiles y a militares. Y entre los militares fueron aproximadamente 5 millones de judíos muertos durante este holocausto, siendo víctimas indirectas del conflicto. Y al final de la guerra se planteaba en Europa una grave
un grave problema. Este problema consiste en los desplazamientos de las personas debido a las vicisitudes del conflicto armado, y entre estos grupos se encontraban exprisioneros de los campos de concentración, que ellos trataban de volver a su lugar de origen. También se encontraban ex colaboracionistas que de igual forma esperaban huir de las represalias y los castigos, así como también millones de personas que debían pues abandonar también sus hogares debido a esta situación que estaban aconteciendo en los lugares donde se encontraban. Ahora, los cambios en el aspecto económico es que hubo un desarrollo, México presentó un desarrollo económico, tuvo un cambio muy importante durante esta Segunda Guerra Mundial, donde las condiciones internas y las externas ayudaron al nacimiento del modelo que sustituyó, bueno, las importaciones. Y en este caso, las inversiones extranjeras descienden, lo que esto como consecuencia en México genera un incremento en la autonomía. A su vez, la población aumenta con mayor rapidez y eso es lo que, bueno, también le da una ventaja en el momento de las negociaciones. En el caso del poder militar, en ese tiempo no fue un tema muy importante por lo que no fue tomado como una clave para un proceso de negociación. Pero para la negociación internacional sí se toman en cuenta 4 factores. Lo que es, por ejemplo, la imagen internacional de México, donde se refería a cómo los demás veían a México desenvolverse en la aplicación de las leyes, de qué manera tenía esa influencia. Otro factor fueron los organismos internacionales, donde nos hace mención al liderazgo regional de México, gracias a su buen comportamiento, su buen desempeño y una estabilidad interna también que contuvo. Otro factor fue la situación internacional como un resultado de la guerra en que vivía sumergido el mundo. Los países de menor poder no estaban acechados por el fenómeno, lo que esto pues generaba una autonomía que, bueno, lo que nos comentaba al inicio de la autonomía, del incremento de esta autonomía, perdón. Esta autonomía se da en el momento en que México, bueno, ya va tomando por sí mismo ciertas decisiones. Y la actitud finalmente de Estados Unidos, pues recuerda su estrategia como buen vecino de México, donde aquí, bueno, se despertó ante México con signos de cooperación, de solidaridad, y le otorga la confianza para no sentirse presionado por la nación vecina. Ahora, esto es un bosquejo general, chicos. Les voy a compartir ahora un video donde vamos a ver otro punto de vista de eso. Bueno, ¿me apoyan por favor copiando estas 3 preguntas? Y bueno, son 6. Y al final, bueno, ya repetimos el video, bueno, pongo el video desde el inicio para que vayan respondiendo. Entonces, ¿me indican por favor cuando ya hayan terminado de copiar para pasar a las siguientes? A ver, permítanme un momento. Sí, maestra. Bien, entonces quedamos que estas eran las preguntas, chicos. Como quiero ahorita en el video de geografía, ya nada más ahí nos apoyamos. Entonces, bueno, ponemos atención, por favor. México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En varios momentos de su historia, México ha participado de manera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros países, ya fuera en defensa de sus intereses
o en apoyo a causas que ha considerado legítimas. Un suceso del siglo XX que ocurrió fuera de México, pero que influyó de manera importante en el curso de su historia, fue la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Contrario a lo que ocurrió en los países que participaron en la guerra, México resultó muy favorecido, pues durante esos años los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. Esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieran recursos, acelerando la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Como Estados Unidos temía que los países latinoamericanos apoyaran a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, tuvo que mejorar la relación con sus vecinos. Nuestro país aprovechó esto y logró un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta 90% su deuda externa. Esto también ayudó a la industrialización porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas y no a pagar la deuda y sus intereses. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, pero en 1942, luego de que 2 buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, decidió apoyar a los países aliados y declaró la guerra a los países del eje. La participación de nuestro país en esta guerra fue de 2 maneras. Primero, mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y campos de ese país. Segundo, México participó con el envío de elementos de la Fuerza Aérea, el Escuadrón 201, para combatir a los japoneses posicionados en Filipinas y Formosa, Taiwán, en 1945. Un dato interesante. En 1933, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania, encabezando al Partido Nacional Socialista. Los nazis, como se les conoce, creían que eran una raza superior y que los judíos considerados inferiores eran una amenaza para la humanidad. Los nazis también persiguieron a otros grupos como gitanos, personas con discapacidad, algunos pueblos eslavos, polacos y rusos, entre otros, comunistas, socialistas, africanos, testigos de Jehová y homosexuales. Esta campaña de odio condujo al establecimiento de guetos o campos de concentración donde fueron asesinadas millones de personas. Al genocidio judío se le conoce como Holocausto. Bien, ahora sí compartimos respuestas. Nos dice la primera pregunta, ¿en qué año se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? De 1929 a 1945. Muy bien. 1942, maestra. La segunda dice, ¿cómo se vio favorecido México para la Segunda Guerra Mundial? Porque todos los 4 países estaban comprando armas. Por la compra de los 4 países. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta para complementar esta pregunta? La misma. La misma. Muy Por bien. la compra de los otros 4 países en armas y productos de la guerra. Ok, era la compra en armas y productos de la guerra. Ahora, ¿cuáles eran los países del eje? Gran Bretaña, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón y URSS. Ujú. Bien, ¿cómo participó México en la Segunda Guerra Mundial? Mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con trabajadores agrícolas. Muy bien. Y finalmente, ¿a qué se le llamó holocausto? Al genocidio. Genocidio. Al genocidio. Muy bien, chicos. Ya
Quedó excelente esta participación.